Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer poder compartir con todos ustedes, con amigos y amigas, esta oportunidad de recordar un hecho trágico, pero al mismo tiempo de pensar que tenemos también mucha esperanza. El Holocausto lleva implícita la idea de la aniquilación total, de la absoluta negación del otro o de la otra persona. Por ello, sin duda, el Holocausto constituye una expresión, la expresión más violenta que la persona puede desplegar contra sus semejantes. Recordar el Holocausto es hacer presente el dolor y el sufrimiento de millones de judías, judíos, gitanos y otras personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas que padecieron y murieron sistemáticamente en los campos de concentración del nacionalsocialismo. Pero también recordar el Holocausto nos exige tener presente lo que pueden ser capaces los seres humanos cuando niegan la dignidad y el valor de la vida de las otras personas. El régimen nazi nos demostró con gran dolor la delgada línea que existe entre la civilización y la barbarie, la brutalidad con la que el ser humano puede llegar a despreciar a sus semejantes, aunque los instrumentos que emplee para ellos sean perfectamente racionales. Es por ello que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Louise Arbour, describe el Holocausto como la más horrenda manifestación de discriminación, odio e intolerancia. El Holocausto no fue, sin embargo, un producto que se incubara en el vacío. Al contrario, el aniquilamiento de millones de personas fue precedido de un régimen totalitario que hizo de la democracia y el orden constitucional algo prescindible. De un régimen que anidó una ideología extremista que hizo del tema de la superioridad racial un credo y del desprecio y la discriminación una práctica no solamente aceptada, sino auspiciada desde el poder. Los filósofos e historiadores han dado respuestas muy profundas e inquietantes, pero no cabe duda que también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 nos proporciona una pista interesante sobre por qué sucedieron esas cosas, cuando en su preámbulo establece que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. En ese momento, la comunidad internacional no tenía la fuerza, la organización, ni el compromiso para frenar las graves violaciones a los derechos humanos cuando éstas eran cometidas por los Estados en contra de sus ciudadanas y ciudadanos. Es por ello que era necesario que el grado de barbarie que supuso el Holocausto fuera comparable, en contrapartida, con la respuesta humanizadora que le sucedió. Las acciones de la comunidad internacional y los propios Estados no se hicieron esperar. La primera dio nacimiento al derecho internacional de los derechos humanos. Los segundos dieron nacimiento al constitucionalismo de la posguerra. Las y los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenían como telón de fondo, evidentemente, las atrocidades perpetradas por el régimen nazi. Recordemos que la declaración es de 1948. El grito de nunca más un holocausto inspiró y sigue inspirando la construcción de los diversos sistemas internacionales de los derechos humanos. No es de extrañar que el primer documento, el primer tratado, aprobado por la Asamblea General, incluso un día antes que la declaración del 10 de diciembre, sea la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Es el primer tratado de derechos humanos. Desde entonces, este corpus iuris del derecho internacional que protege a la persona es vasto y complejo. El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de las y los refugiados, el derecho de las personas desplazadas, el derecho penal internacional con la Corte Penal Internacional y el derecho internacional humanitario se ha construido sobre la base del reconocimiento de la dignidad del ser humano desde las antípodas que anidó el régimen nacionalsocialista. Las sociedades contemporáneas deben, sin embargo, permanecer alertas
ante las circunstancias que hicieron posible tal acto trágico. La prevención es fundamental para tal propósito. Diseñar estrategias que de manera efectiva eviten semejante suceso supone una cultura de derechos humanos en donde la rendición de cuentas, el combate a la impunidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, el combate a la discriminación, el racismo, la homofobia, la misoginia y la xenofobia y el reconocimiento pleno a todos los derechos humanos deben servir de norte. La alta comisionada recuerda en estos días, a propósito de este Día Internacional, diciendo cómo continuamos enfrentándonos con expresiones y manifestaciones de antisemitismo. Este día es un llamado a la conciencia mundial y un recordatorio de la acuciante necesidad de confrontar temprana e inequívocamente la intolerancia, la injusticia, el prejuicio, la ignorancia y el odio. Toda conmemoración del Holocausto debe tener como foco de atención a las víctimas. El respeto a los derechos de aquellas personas que en lo individual y también en lo colectivo padecieron las calamidades, así como los grupos a los que pertenecen que deben reivindicarse plenamente. Cierto es que ante el Holocausto las víctimas rebasan a aquellas estrictamente que padecieron las conductas despiadadas. Una actitud genocida es una afrenta a la humanidad en su conjunto. La comunidad internacional ha puesto atención a los derechos de las víctimas en los últimos años. Bajo el concepto de reparación por los daños que sufren las víctimas, se han establecido ciertos estándares que pretenden, en el mejor de los casos, restituir a la persona o la colectividad afectada en el pleno goce de sus derechos. Cito sin ánimo de ser exhaustiva a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y de Abuso de Poder, las directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Ambos documentos se han erigido en la piedra de toque para hacer justicia a las víctimas y son sobre todo el último, muy reciente, muchos años más tarde. Ambos documentos son importantes, sin duda, en la confección de dichos documentos. Jugó un papel preponderante el acento y la sana tosudez con la que las víctimas del Holocausto, un tercio del pueblo judío y otras personas pertenecientes a diversas minorías cuyas vidas fueron cegadas, han desempeñado para mantener viva la memoria, recordar las capacidades autodestructivas del ser humano y la necesidad de reconocer los derechos de las personas lastimadas. Pensar en el Holocausto, finalmente, también nos exige mirar nuestro presente, tratar de impedir a toda costa que se repitan los genocidios que nos han enlutado en las últimas décadas en el mundo. Conmemorar el Holocausto es no perder de vista a millones de personas que a causa de la miseria mueren en un contexto de inaceptables disparidades. Pensar en el Holocausto también es mirar a nuestro alrededor más cercano y tratar de impedir que en nuestras comunidades se cometan injusticias y violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias.